Bueno, la verdad es que estoy muy emocionado esta tarde de compartir este ambiente. Teníamos mucha ilusión y hemos orado muchos meses pidiendo al Señor la oportunidad de venir a visitar y ver en primera persona, en directo, lo que el Señor está haciendo entre vosotros aquí, en la Iglesia Vida Nueva y también en la Iglesia Virtual. En el año 2018 viajaba yo con un grupo siguiendo a este pastor a Israel. Y entre muchas de las cosas que hablábamos en aquel viaje, él me comentaba sobre su ministerio a través de YouTube, de las redes sociales y de que estaba llegando a muchas personas. Y en medio de aquel recorrido entrábamos en el Museo del Templo, allí en Jerusalén, muy cerquita del Muro de los Lamentos, y cuando nos acercábamos en la entrada a mirar algunos de los objetos que están para que los turistas llevemos recuerdos y esas cosas, de pronto una persona se da vuelta, lo mira y le dice: «Pastor, yo a usted le conozco». Y era una persona, creo que era de México, y yo lo sigo hace años, pastor. Y luego se unió al grupo y estuvo todo ese día recorriendo, nos acompañó al huerto de la tumba del Señor con su hijo, comió con nosotros, en fin, yo me quedé impactado realmente de lo que Dios estaba haciendo a través de Manolo, como le llamo yo, porque somos amigos de muchos años. Gracias. Yo escucho a veces a los hermanos, incluso ahora, cuando algunos se enteraban que veníamos, me escribían de distintos lugares también del mundo y me decía: «Pastor, va a ir a Tenerife, a la iglesia del pastor José Manuel Sierra, dele saludos». Así que traje una lista de saludos, porque también a partir de ese desafío que él me planteaba, estuvimos en la iglesia considerándolo hasta que la pandemia nos obligó, porque eso fue un poquito la historia. En realidad yo venía diciéndole a mis compañeros de ministerio allí: tenemos que comenzar a emitir por YouTube, tenemos que dar ese paso, pero siempre estábamos esperando que hay que mejorar el sonido, más cámaras, etcétera, etcétera, hasta que de pronto nos encontramos emitiendo porque ya no nos podíamos congregar presencialmente, y lo que ha sucedido también es que el Señor nos ha abierto un ministerio a través del cual estamos llegando a muchísimas personas. Hoy, esta tarde, seguramente muchos de la iglesia nuestra allí en Galicia estarán escuchándonos y siguiendo esta reunión, porque nosotros tenemos el culto allí por la mañana. Entonces ellos quedan libres por la tarde y muchos hermanos siguen vuestros cultos, siguen los devocionales también del pastor, y de esa manera estamos muy entrelazados, realmente unidos en un mismo espíritu y también asombrados nosotros de ver cómo Dios ha guiado las cosas para que la iglesia virtual hoy estén llegando a miles de personas y llevando la palabra de Dios a tantas vidas que lo agradecen, que lo necesitan, porque sin ninguna duda ese es el mandato que tenemos de parte del Señor, de llegar a la gente con la palabra de Dios. Así que doy gracias al Señor de poder estar aquí. Algunos nos conocéis también de los devocionales. Esta mañana ahí en Puerto de la Cruz, algunos hermanos al saludarme me decían: «Pastor, yo sigo sus devocionales». Y uno se emociona también, ¿no? Porque no hay competencia, no estamos intentando pisarnos unos a los otros. Estamos sirviendo al Señor y viendo cómo esta pandemia nos ha permitido llegar con su palabra a lugares y a vidas insospechadas. Y confiamos que el Señor lo siga haciendo. Nuestro canal en YouTube es Revive Iglesia Evangélica. Lo aclaro porque el pastor el jueves nos preguntó a él y a mí, y yo dije el nombre al revés, ¿no? Iglesia Evangélica Revive, es Revive. Y alguien me preguntaba el otro día desde el sur argentino, en una conferencia también por Zoom, una conferencia misionera, nos decían: ¿por qué? ¿Por qué os llamáis Revive? Bueno, pues en el año 2007 hicimos una campaña evangelística en Moaña. Hoy tenemos aquí un matrimonio de Moaña
y estuvimos preguntándonos qué eslogan usar para esa campaña de 10 días. Vinieron 120 jóvenes de distintos lugares de España y estuvimos saliendo a trabajar casa por casa a predicar el Evangelio. Se hicieron muchísimas actividades y queríamos tener un eslogan que impactara un poco en esa campaña evangelística. Y uno de los hermanos de la iglesia, que es muy creativo, que es el que ahora escribe cuando vamos a dar un culto en Facebook, él hace el resumen del tema que se va a tratar en la iglesia. También compone muchas canciones. Su nombre es Sam. Puedes buscarle en las redes sociales y vais a encontrar las composiciones que él está haciendo. Y él propuso ese eslogan: revive, es posible empezar de cero. Revive, es posible empezar de cero. Y con ese eslogan en camisetas y en muchas cosas hicimos esa campaña evangelística. Luego en el año 2010 vino una etapa difícil, salimos de la iglesia donde estábamos, iniciamos la obra allí, continuamos en ese punto de testimonio en Moaña y más tarde en Cangas. Y entonces tuvimos que cambiar el nombre y ya Revive era parte de nuestra esencia. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? Y los hermanos dijeron, ¿qué otro nombre vamos a buscar? Revive, Revive. Y así quedó Revive. Y estamos viendo el milagro de tantas almas, de tantas vidas, de tantos hogares que van reviviendo cuando tienen un encuentro con Jesucristo. Y anhelamos seguir trabajando para Él, anhelamos seguir llegando a tantos corazones para que se encienda en ellos el fuego de Dios como se ha encendido en nuestras vidas. Un fuego que el mundo, que Satanás, como esta mañana decíamos en la iglesia, cuando desviamos la mirada, se puede apagar el fuego de Dios. Quiero invitaros a abrir vuestras Biblias en el Salmo 119. Vamos a leer allí una de las estrofas de este salmo acróstico, un salmo precioso, un salmo que en la niñez y en la adolescencia nos puede parecer algo aburrido, un salmo que a veces nos cuesta leer porque nos parece repetitivo, pero que en realidad es un salmo que se centra en la palabra de Dios. Estos días de verano, los días martes en el devocional, estuve compartiendo algo acerca de algunas estrofas. No llegamos hasta esta estrofa, pero cuando me puse a orar y decirle, Señor, ¿qué palabra voy a llevar a los hermanos allí en la iglesia Vida Nueva y a la iglesia virtual, a tantos hermanos que van a estar escuchando alrededor del mundo tu palabra? El Señor trajo a mi mente esta estrofa y he estado a lo largo de estos meses orando y preguntándole al Señor una y otra vez. Incluso anoche me despertaba y decía, Señor, si tienes que cambiarlo, cámbiamelo. Pero Señor, yo quiero compartir con los hermanos lo que tú quieras. Y otra vez encuentro en estos versículos algo que espero sea de palabra de Dios para el pueblo de Dios en esta tarde. Dice el versículo 129 de este Salmo 119. El versículo 129 dice, maravillosos son tus testimonios, por eso los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna maldad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar a Dios una vez más. Padre, gracias queremos darte por tu palabra hoy. Bendícela, Señor, aplícala a nuestras vidas.
Abre nuestros ojos, Señor, danos entendimiento por medio de tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos salir de aquí con el fuego de Dios ardiendo en nuestros corazones para ti. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En las Escrituras encontramos historias de personas de fe, personas que gastaron sus vidas en un servicio total al Señor. Y alguien alguna vez me dijo, Walter, no uses la palabra gastar, ¿no? Porque a veces la palabra gastar da la sensación de mal gastar, ¿no? Podríamos decir de invertir. Pero es que cuando servimos al Señor se produce un desgaste. Juan decía que su antorcha ardía y resplandecía, pero su testimonio se iba a ir apagando para que surgiera el de Jesús. Y en realidad cuando servimos al Señor estamos invirtiendo nuestras vidas, pero también tenemos que estar dispuestos a sufrir ese desgaste, a pagar ese precio. Vidas consumidas, vidas entregadas por completo. Vidas que sirven al Señor no buscando su propio bien, sino solo la gloria de Dios. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que les movió? ¿Qué fue lo que encendió ese fuego? Por ejemplo, en el corazón de Jeremías. ¿Recordad este profeta? Le llamamos el profeta llorón, porque luego escribe aquel libro que se llama Lamentaciones de Jeremías. Un hombre que fue llamado desde el vientre de su madre y Dios se le manifiesta en plena juventud y él se atemoriza y él no quiere responder a ese llamado, pero el Señor ha encendido un fuego en su corazón y él no puede apagarlo, tiene que predicar y el mensaje que él tiene que comunicar es un mensaje duro. Es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje que remarca el pecado del rey y del pueblo de Dios, el pueblo de Dios al cual él amaba. Un pueblo que tenía que volverse a Dios, un pueblo que tenía que arrepentirse. Y en realidad lo que uno va viendo a lo largo del mensaje que Jeremías va proclamando es una respuesta de odio y de dolor. En el capítulo 20 de Jeremías, en el capítulo 19, para ser más preciso, Dios le dice que él tiene que ir a la casa del alfarero, tomar de allí una vasija que el alfarero había fabricado y con ella salir junto con los principales sacerdotes y ancianos de Jerusalén y llevarles al valle de Hinón o de Tofet, a las afueras de Jerusalén. Era el sitio donde se quemaba la basura. Y en ese lugar tiene que darles un mensaje muy duro, romper aquella vasija y decirles, esto es lo que Dios va a hacer con vosotros. En ese lugar muchos reyes anteriores habían sacrificado a sus propios hijos, rindiéndole tributo a ídolos extraños. Era un lugar abominable para Dios y para su pueblo. Y en ese lugar el mensaje del profeta es un mensaje muy duro. Y él sale de allí, entra nuevamente en Jerusalén, se pone frente a la puerta de Benjamín y allí vuelve a proclamar cerca del atrio del templo el mismo mensaje a toda la multitud. Y el sumo sacerdote Pasur, que le está escuchando, una vez que escucha su mensaje, lo apresa, le da una golpiza o lo que muchos sugieren era unos 39 latigazos y lo deja toda la noche en el cepo a la vista de toda la gente que pasaba por aquel lugar. Y a la mañana siguiente Jeremías es liberado del cepo y cuando él se levanta del cepo enfrenta al sacerdote Pasur y le da un mensaje muy duro, diciéndole lo que va a acontecer con él, con su familia y con sus hijos, por ser rebelde a la palabra que el Señor estaba trayendo a través de Jeremías. Pero luego Jeremías sale de allí
Y en el capítulo 20, versículo 7, dice el título de nuestras Biblias, Lamento de Jeremías. Y dice, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Cuantas veces hablo y doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo y no pude. Qué tremenda es la experiencia de Jeremías. Hoy nosotros llevamos un evangelio de vida y de salvación. A veces también es de condenación. La Biblia dice que somos carta de Dios escrita para los hombres, que a veces somos olor de vida para vida, pero a veces también olor de muerte para muerte, cuando se rechaza el mensaje de salvación. Pero tenemos que compartir el evangelio, la verdad del evangelio, tenemos que denunciar el pecado. No siempre el mensaje que vamos a dar es un evangelio que va a ser recibido con alegría y satisfacción. Vamos a recibir el rechazo de familiares, de amigos, de personas conocidas. Pero ¿qué necesitamos tener en nuestra vida para cumplir ese ministerio al que Dios nos ha llamado? Pues necesitamos el fuego de Dios en nuestra vida. Necesitamos el fuego de Dios ardiendo en nuestra vida. En la experiencia del pueblo de Israel, Nínive probablemente acababa de caer. Y había un ambiente de alegría, de satisfacción, pero también de incertidumbre en la vida política. Y en medio de ello se levanta Jeremías con un mensaje de condenación. Dios traería castigo a un pueblo rebelde. No era fácil para él dar el mensaje, pero había un fuego ardiente en su corazón. El mismo fuego que ardía en el corazón de Juan el Bautista. Como mencionaba recién, dejó que su vida ardiera y resplandeciera, alumbrando las tinieblas de muchos. Todo fuego apasionado se enciende en corazones que observan y conocen. Todo fuego apasionado se enciende en el corazón de personas que observan y conocen, como un novio cuando se enamora de la que espera sea su novia. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso alguna vez? Y muchos lo seguimos experimentando por la gracia de Dios. Nos hemos enamorado y se ha encendido en nosotros un fuego, pero que viene por el conocimiento, por la cercanía, por compartir con alguien, el fuego de una amistad, el fuego de una relación. De hecho, hasta incluso hoy, a través de las redes sociales, en la distancia, estamos aprendiendo a amar personas que nunca habíamos conocido y con las que no nos hemos visto personalmente. Pero comenzamos a hablar con ellas, nos comparten de su vida, comenzamos a saber que tienen las mismas luchas que tenemos nosotros y oramos por ellas. Y clamamos a Dios que Él las bendiga, que las guarde. Ni sabíamos de ellas hace unos meses atrás, pero ahora les conocemos y se ha encendido un fuego en nuestros corazones. Ahora, ¿queremos que el fuego de Dios se encienda en nuestras vidas? Yo veo al salmista aquí con ese fuego en su corazón. Y dice el salmista, maravillosos son tus testimonios, por eso los ha guardado mi alma. Lo primero que tenemos que cuidar, amados hermanos, en nuestra vida es tener pasión por la palabra de Dios. Pasión por la palabra de Dios. En primer lugar, el valor de la palabra está en el versículo 129. Maravillosos son tus testimonios, por eso los ha guardado mi alma. Amados hermanos, la palabra de Dios es hermosa.
El Salmo 139, versículo 17 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. En Proverbios capítulo 2 y versículo 4 nos habla de las riquezas, de los tesoros que hay en la palabra de Dios. Dice: si escudriñares y buscares los tesoros de la palabra de Dios. Sabes, cuando tú quieres encontrar un tesoro, no lo vas a encontrar cuando sales a la calle aquí, en la acera, saliendo de la iglesia, ni cuando vayas atravesando las calles de Tenerife o de Galicia. No, para encontrar tesoros hay que cavar por ellos. Hay que trabajar por ellos. Los tesoros generalmente están en lugares recónditos. Y sabéis, la Biblia, la palabra de Dios, está llena de tesoros, dice Proverbios capítulo 2. Llena de tesoros. Pero tenemos que cavar por ellos, tenemos que esforzarnos. Esta semana y esta mañana el pastor ha estado presentando un programa de estudio para la iglesia. Y él les está desafiando a que los hermanos de muchos años, incluso él mismo decía esta mañana: yo lo voy a hacer porque yo todavía tengo que aprender. Pero es que en el corazón del creyente que ama al Señor debe estar encendido ese fuego de pasión por la palabra de Dios. El valor de la palabra, ¿sabéis dónde está? En que Dios se da a conocer a través de ella. ¿Quieres conocer a Dios? Lee su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Valora su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Busca la grandeza de Dios en su palabra. El Salmo 138, versículo 2 dice: has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. El Salmo 19:7 dice: tus testimonios son muy firmes. Amados hermanos, el valor de la palabra está en que Dios se da a conocer. Y si tú quieres experimentar el fuego de Dios encendido en tu corazón, debes centrarte en la palabra de Dios. Tristemente, hay Biblias que juntan mucho polvo. Así lo decía aquel misionero, Jim Elliot, que fue llamado para llevar el mensaje a los Aucas en el año 1950 y algo. Y él, que era un hombre joven, lleno de vida, de dones, de capacidades, su iglesia le había encomendado, pero muchos de sus hermanos en la fe le habían dicho que era una locura, que para qué él iba a ir a desperdiciar su vida llevando el evangelio a aquellas personas ignorantes, incivilizadas. Y mientras él viajaba en el barco que le llevaba a su destino, escribía en su diario: la condenación de ellos está escrita en su libreta de cheques y en el polvo de las tapas de sus Biblias. Amados hermanos, no puede haber creyentes con un fuego ardiendo en sus corazones y con Biblias cerradas en su experiencia diaria. No es coherente. No podemos pasar por la Biblia 2 minutitos antes o durante el desayuno en la mañana y salir corriendo y pasar el día en 1000 cosas y volver a la noche y gastar nuestro tiempo en otras 1000 cosas y no buscar a Dios a través de su palabra. La iglesia necesita volver a la palabra de Dios. Tal vez la pandemia y las redes sociales y las oportunidades que ahora tenemos de usar estos medios nos ha abierto los ojos a que hay más recursos y no hay excusas
Podemos estudiar, debemos profundizar, debemos tener cuidado. También es cierto que las redes sociales y los medios que tenemos hoy a nuestra disposición ofrecen de todo. Y podemos ser fácilmente engañados. Pero cuando tú estás congregado en una iglesia, tienes la guía de un pastor y de pastores que temen al Señor y que te orientan y te guían, tenemos la oportunidad y no tenemos excusas ahora, hermanos, para no ser creyentes apasionados por la palabra de Dios. Porque no solo Dios se hace valer a través de su palabra, no solo Dios se hace conocer a través de su palabra, sino que Dios se hace valer por ella. Mirad lo que dice el versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, hace entender a los sencillos. Cuando Pablo les escribía a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13, ¿sabéis qué les decía? Doy gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra que recibisteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios tiene energía. La palabra de Dios es viva y eficaz, dirá Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pedro dirá que la palabra de Dios produce vida y lo hace de forma sobrenatural. Lo hace de forma sobrenatural. Eso es lo extraordinario. Yo voy leyendo día tras día los comentarios que las personas me hacen a los devocionales y muchos de ellos hablan de la bendición que están recibiendo. Y yo digo, Señor, qué maravilloso es ver cómo tú estás cambiando la vida de personas por esos 15 minutos. Y muchos me dicen, es que yo no solo paso 15 minutos, pastor, yo lo vuelvo a repetir, detengo, pongo la pausa y anoto los pensamientos, anoto los versículos para repasarlos después. ¿Por qué? Porque hay hambre de la palabra de Dios, hay anhelo de la palabra de Dios y porque la palabra de Dios actúa, obra, transforma nuestra vida. El salmista habla de su necesidad de la palabra. Dice el versículo 131, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Y esto me hace pensar en la necesidad de la palabra. Un corazón que arde con el fuego de Dios, suspira, desea, necesita la palabra de Dios. Es lo que necesitamos en estos días de pandemia. Es lo que necesitamos en este momento en que el mundo ha sido sacudido. La iglesia debe volver a la palabra de Dios. Los creyentes debemos enamorarnos de la palabra de Dios. El fuego de Dios va a arder en nuestros corazones. Si volvemos a la palabra, si la palabra no es la que sustenta, todo se vendrá abajo, todo será temporal. ¿Por qué? Porque no tendrá firmeza. Un amor por la palabra de Dios, un fuego ardiente en nuestros corazones, es lo que necesitamos en nuestras vidas, en nuestras iglesias y en nuestros hogares. Pasión por la palabra, pero también pasión por la persona de Dios. Dice el versículo 132, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Pasión por la persona de Dios. Esta mañana han estado predicando en nuestra iglesia y en Revive un tema que hemos comenzado el domingo pasado, hacia el conocimiento de Dios. Y precisamente hemos estado enfatizando que no estamos buscando información acerca de Dios. Queremos acercarnos a Dios.
Queremos no conocer acerca de Dios, queremos conocer a Dios. Queremos conocerle de una forma íntima, cercana y personal. Cuando Pedro escribía en su primera carta, en el capítulo 2, decía: acercándoos a Él, piedra viva, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Él es precioso. Y cuando el corazón se apasiona por Dios, comenzamos a tener una visión clara del corazón de Dios. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. ¿Ese es el concepto que tienes de Dios cuando le buscas cada mañana? ¿Es esa la perspectiva? ¿Ese es el enfoque? Dios es un Dios de misericordia. Y la misericordia de Dios no solamente es ese sentimiento de Dios que le mueve a la compasión cuando ve la miseria en la que el pecado ha hundido nuestras vidas. La misericordia de Dios es activa. La misericordia de Dios le hace algo. La misericordia de Dios es esa compasión de Dios que le lleva a estirar la mano para sacarnos de la condición en la que el pecado nos ha colocado. Por eso el salmista dice: ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Ese es nuestro Dios, amados hermanos. Un Dios misericordioso que viene a tu vida y a la mía para levantarnos de nuestra miseria, que ve nuestros fallos, nuestros fracasos, los cuales Satanás muchas veces usa para pisotearnos. Él es el acusador de los hermanos. Tal vez en este momento estás sentado escuchándome, o desde tu casa, no sé, a miles de kilómetros, estás oyendo y estás oyendo también a Satanás machacarte por tu fracaso. Has fallado. Dios está desilusionado contigo. Has cometido pecado. Olvídate de Dios. Ya no hay nada que hacer. Querido amigo, hermano, Dios es un Dios de misericordia y acostumbra a tenerla con los que aman su nombre. Vuélvete al Señor. No le hagas caso al enemigo de nuestras almas. Aférrate al perdón que Dios nos da a través de Jesucristo. Su obra consumada en la cruz del Calvario es las misericordias de Dios, de las que habla Pablo en Romanos 12. Os ruego por las misericordias de Dios. Y él ha usado todos los capítulos del 1 al 8 de Romanos para describir esas misericordias. Y entonces nos invita a nosotros a volvernos a Él. El salmista tenía una visión clara de la mente de Dios. El versículo 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Sabes? Dios tiene un plan para tu vida y para la mía. Yo recuerdo en mi adolescencia, pensaba que conocer la voluntad de Dios era algo que solo aquel pastor, que era el pastor de la iglesia en la que mi esposa se congregaba, un hombre ya anciano, un inglés, el doctor, no voy a decir su nombre, porque, bueno, era para mí una persona que vivía en otra esfera de santidad. Y yo pensaba, claro, ese hombre sí puede conocer la voluntad de Dios, pero yo, qué equivocado estaba. Dios es un Dios que se complace en revelar sus planes, sus propósitos para tu vida y para la mía. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios es un Dios positivo, un Dios alegre, un Dios bueno, un Dios que quiere guiar nuestras vidas. Es un Dios que dio a su Hijo para que sea nuestro buen pastor, el que nos orienta, el que nos guía, el que nos dirige en cada paso. Y el salmista clama: ordena mis pasos con tu palabra. Y esa puede ser una realidad. No hay nada más hermoso
que estar en el centro de la voluntad de Dios. No hay nada más hermoso que pasar por la vida sabiendo que estoy donde Dios quiere que esté. Y no necesito levantarme cada mañana y preguntarle al Señor si me tengo que poner un calcetín azul o marrón. No se trata de eso. Se trata de saber que el Señor está conmigo, de que yo voy a venir a su encuentro a través de su palabra y de la oración y de la adoración, y que Él luego va a estar manifestando su plan, su propósito, que me ha dado dones espirituales, que tiene un plan para mi vida y va a seguir guiándome y orientándome y va a abrir puertas y va a cerrar puertas. Pero yo voy a estar dependiendo de Él en oración como el salmista, porque hay un fuego ardiente en mi corazón. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Además, el salmista tenía un fuego que ardía en su corazón como en el corazón de Jeremías, porque tenía una visión clara del brazo de Dios. El versículo 134 dice: líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Dios es un Dios de poder, un Dios de victoria, un Dios de fuerza. Y podemos clamar a Él y esperar de Él la libertad, la victoria, el que nos puede sostener en cualquier lugar, como se lo dijo a Josué, cuando tenía que entrar con aquel pueblo a conquistar la tierra prometida. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Líbrame de la violencia y finalmente una visión clara de la comunión con Dios. Pasión por la persona de Dios. El versículo 135, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Una visión clara de la comunión con Dios. Esto es vivir sumergido en Dios. Es vivir en su presencia, experimentar el resplandor de la presencia del Señor en nuestra vida. Qué cosa más hermosa es cuando sentimos que el Señor está en nuestro hogar, está en nuestra vida, está en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Sentir que el Señor resplandece con su presencia a nuestro alrededor. Pero finalmente el salmista tenía pasión por el propósito de Dios. Y dice el versículo 136, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Pedro desafiaba a los creyentes y les decía: somos pueblo de Dios y somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El salmista tenía pasión por el propósito de Dios, veía a las personas que iban sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, y su corazón se quebrantaba. Y es lo que hoy necesitamos tener, una visión clara de la situación de los perdidos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Cómo estamos mirando al mundo alrededor? Esta mañana hablábamos de eso allí en el Puerto de la Cruz, viendo al mundo que se pierde como los miraba el Señor, como ovejas que no tienen pastor. Él ve aquí la situación de los perdidos y su corazón se quebranta, porque además Él está viendo la condenación de los perdidos. Por eso llora: ríos de agua descendieron de tus ojos. ¿Somos conscientes realmente de lo que espera a los que no creen en Cristo? ¿Somos conscientes realmente de lo que espera a aquellos que no aceptan el mensaje de salvación? El Señor miraba las multitudes y su corazón se quebrantaba. Pero nosotros tenemos que tener una visión clara de la oportunidad de los perdidos. Hay una gran oportunidad. El tiempo de la gracia está abierto todavía.
Aún tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio con toda libertad. Es cierto que comenzamos a ver mucha indiferencia, que vemos a un mundo que está espiritualmente totalmente descontrolado y enceguecido por Satanás. Incluso estamos asombrados viendo cómo se está legislando de una manera donde parece que las libertades comienzan a cercar las posibilidades que tenemos de hablar con toda libertad. Y esto tenemos que esperarlo porque vendrán tiempos sin duda más difíciles para predicar el Evangelio. Pero no debe apagar el fuego de nuestro corazón ante la clara oportunidad de los perdidos. Amados hermanos, compartid a Jesucristo. Hablad de Cristo mañana, tarde y noche. Hablad de Jesús a las personas. Una simple palabra, un simple folleto, una palabra de testimonio puede hacer la diferencia para toda la eternidad de una persona. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, tenemos una gran oportunidad y un gran privilegio. Pablo decía, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Hay un fuego ardiente en tu corazón por la palabra de Dios, por la persona de Dios, por el propósito de Dios? Corría el año 1993. Llevábamos 10 años ministrando la palabra allí en Argentina. Habíamos fundado una iglesia con mi esposa y otro matrimonio amigo, que hasta el día de hoy él pastorea esa iglesia. Su esposa, íntima amiga nuestra, partió con el Señor hace 2 años atrás. Estábamos levantando el templo, construyéndolo, pero el Señor había comenzado a golpear la puerta de nuestro corazón acerca de venir a España. Yo tenía 34 años. Estábamos en un momento precioso de nuestro ministerio, de nuestra vida, pero de pronto el Señor comenzó a poner una carga en nuestros corazones por España. Y no lo sabía nadie. Estábamos orando, nos habían hablado de un sitio en España, de una iglesia que necesitaban pastores, un pastor, y no lo habíamos querido compartir absolutamente con nadie porque era algo íntimo. Estábamos comenzando a trabajar, teníamos 4 hijos pequeños y estábamos comenzando a hablarles de la posibilidad a ellos de lo que significaría dejar nuestra tierra, dejar nuestra familia, dejar nuestro entorno, dejar la iglesia amada que habíamos fundado para ir tras los mares a una etapa nueva de ministerio. Los sábados por la tarde yo cogía una furgoneta que teníamos para 14 personas, cargaba a mis 2 hijos mayores que estaban ya entrando en la preadolescencia y comenzaba a hacer un recorrido juntando a niños de la iglesia y de los amiguitos de los niños de la iglesia. Y en una furgoneta de 14 personas iban como 25 o 30 niños, pero allí les ponía una canción mientras íbamos llevándoles al sitio donde estábamos construyendo la iglesia. Y mientras llevaba a los niños íbamos escuchando una canción, heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Llevaré tu gloria a las naciones. Y cuando llegamos al lugar donde estábamos construyendo el templo, los niños bajaron de la furgoneta, entraron, se fueron hacia la izquierda donde estaba el templo en construcción porque ahí les estaban haciendo un programa especial para ellos, y yo me fui a saludar a un matrimonio, una familia que vivía en una casa prefabricada que habíamos puesto en el otro lado para que cuidaran la obra. Ellos eran ellos albañiles. Yo tenía que hablar alguna cosa de la obra con él
Y entonces voy y golpeo la puerta de esta familia cantando, llevaré tu gloria a las naciones. Y de pronto escucho una voz de atrás que me dice, ¿a dónde piensa ir usted con esa carga gloriosa? ¿A dónde piensa ir usted con esa carga gloriosa? Cada vez que recuerdo esas palabras, vuelve a arder ese fuego en mi corazón. No lo sabía nadie todavía. Meses después, un 14 de septiembre, nos despedíamos de nuestra familia en Argentina. Llegábamos el 15 de septiembre, ahora se van a cumplir 27 años. Y el 16 de septiembre yo cumplía 35 años. ¿Dónde va a ir usted con esa carga gloriosa? Hoy estamos aquí con vosotros y a través de estos medios comunicando a tantas personas una carga gloriosa. Somos portadores, hermanos, de la gloria de Dios. Y vemos la oportunidad de los perdidos. Está delante de nosotros. Tenemos que compartirles esa misma bendición. Porque así como nosotros salimos de allí y han pasado 27 años, y mañana y pasado y hasta que el Señor quiera, sea porque se acabe nuestra vida aquí, sea porque nos venga a buscar y le estamos esperando en cualquier momento, vamos llevando esa carga gloriosa. ¿Será ese el fuego que arda en tu corazón hoy? ¿Arderá de nuevo en el mío? ¿O el enemigo, las pruebas, el mundo intentarán apagarlo? Sin duda que lo va a tratar de apagar. Pero el Espíritu de Dios, en esta tarde, en esta hora, quiere hacerlo arder en tu corazón para la gloria de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y allí donde estás, en el silencio de tu corazón, te invito a que le digas lo que sientas en tu corazón al Señor. Si sientes que ese fuego se ha apagado por las razones que sean, confiésaselo, díselo al Señor. Pídele que Él reavive en tu interior esa pasión por su palabra, esa pasión por su persona, esa pasión por su propósito. Y si hay entre nosotros alguna persona o alguna que nos está escuchando que todavía no ha experimentado ese fuego, pero que siente que algo está comenzando a arder dentro suyo, tal vez sea el momento para abrir tu corazón a Jesucristo. Para decirle, Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados. Hazme un hijo, una hija de Dios. Señor, quiero vivir para tu gloria a partir de ahora. Haz de mí una nueva persona. Hazme revivir. Quiero empezar de cero. Manifiesta, Señor, tu gracia. Padre, te adoramos, te bendecimos y elevamos nuestra gratitud a ti con todo nuestro corazón. Amén y amén.